Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy continuamos con el patrón de Mamá Imelda. Vamos a ponerle ya su pelo, las pestañas y los pendientes y ya lo dejamos finalizado. Así que vamos a empezar. Empezamos con el pelo y para ello yo he cortado unas 60 tiras más o menos de 1 metro de largo de color negro. Y ahora para colocárselas las vamos a doblar a la mitad y le vamos a colocar, aquí tengo una, le vamos a colocar en las 3 primeras filas, le vamos a colocar 20, 20 y 20, solamente así delante, 20 por aquí, en la segunda fila otras 20 y en la tercera otras 20. Para colocárselas, para quien no sepa, solamente tenemos que meter el gancho en el puntito donde queremos colocar ese pelo, lo tomamos así por la mitad, lo teníamos doblado, ahí traemos el pelo y ahora vamos a meterlo por adentro. Y así quedaría colocado. Vamos a poner uno más. Entonces tomamos el pelo colocándolo por la mitad más o menos. Así, son muy largas, entonces para que se vean bien en cámara se me complica, pero bueno. Ahí lo tomamos por la mitad, nos vamos a meter en el punto que queramos poner, justo al ladito de este. Ahí. Metemos el pelo. Y ahora tomamos la hebra y la pasamos por adentro. Y ahí quedaría puesto. Entonces vamos a poner 20 tiras en la primera fila, otras 20 tiras en la siguiente y 20 tiras en la tercera, que queden centraditas. Ahora vamos a cortar unas tiras de hilo blanco para ponerle aquí arriba, fijaros, le vamos a poner un par de tiras aquí arriba y un par de tiras laterales en esta otra muñeca de aquí, que ahora le tengo hecha una coleta, pero ya os enseño después cómo la vamos a peinar. Si tenéis hilo más fino que el que le habéis puesto en la cabeza, que es de 1 milímetro de grosor como el cuerpo, si lo tenéis más fino, yo lo voy a utilizar más fino porque creo que queda mejor. Si no, del mismo tamaño que tenéis este hilo, pues también le podéis poner. Le ponemos 2 así más o menos encima de su ojo izquierdo y otras 2 pues así lateralmente en el lado izquierdo. Ahora yo lo que he hecho es llevarme todos los pelitos hacia atrás, peinados por la parte de arriba, ¿vale? No hace falta que dejemos pelo en los laterales. Y le he puesto ahí una gomita, que no importa que no sea del mismo color, porque ahora la voy a tapar con otro hilo. Entonces os lo lleváis así hacia atrás y le podéis hacer una coleta si queréis. Y ahora con el hilo color fucsia clarito, con el que habíamos utilizado para hacer su cintura, o si vosotros tenéis algún listón bonito que le queráis poner, bueno, yo no tengo, entonces lo voy a hacer con el hilo fucsia clarito y he cortado unas tiras de hilo más o menos del mismo largo que el pelo y con eso es con lo que voy a tapar esta gomita. Entonces solamente lo pasamos por debajo y le vamos a hacer aquí un nudo de cualquier manera porque luego no se va a ver, le vamos a hacer una trenza y vamos a esconder este nudito aquí arriba. Entonces vamos a hacer ahí un nudo. Podéis hacer doble si queréis. Así. Y ahora esto lo dejamos apartado. Ahora vamos a hacer con el pelito una trenza. Una trenza simple. Esto también lo podemos apartar. Una vez que tenemos la trenza finalizada, le vamos a cortar estas puntitas dejándoselas bien rectas, porque luego esto sí que lo vamos a pegar, o si lo queréis coser, bueno, pues a vuestro gusto, pero igualmente aunque lo vayáis a coser, le podemos dejar esto bien así cortito.
Y ahora con el listón o con el hilo clarito vais a pasarlo alrededor de la trenza. Vamos a poner el nudo hacia abajo. Vamos a mover esto así para que el nudo quede por debajo. Y le vamos a ir pasando así unas vueltecitas alrededor de la trenza. Le pasamos así unas vueltas. Y aquí abajo pues le hacemos un nudito. Ahí está. Y así le podemos ya cortar aquí. Y también le podemos cortar estos pequeñitos de aquí de arriba. Y ahora le vamos a pegar la trenza, o cosérsela como vosotros queráis, haciendo, la tenemos así, la vamos a colocar ahí y le vamos a hacer así una vuelta sobre sí misma y hacia adentro. Ahí metemos el final, ¿vale? Hacemos una vuelta sobre sí misma y ahí este finalcito lo metemos hacia adentro. Entonces, si se lo queréis pegar, pues lo pegáis así. Y si se lo queréis coser, bueno, pues le aseguráis ahí bien este final para que no se os salgan los pelitos y ya está. Y así sería el peinado de Mamá Imelda. Se la voy a pegar y ahí nos vemos. Y bueno, pues así estaría terminado el pelo de Mamá Imelda. Le vamos a hacer ahora sus pendientes. Los pendientes son muy sencillitos, entonces solamente con el color dorado si lo tenéis y si no pues con algún amarillo o el que os guste a vosotros, vamos a levantar 10 cadenas y 10. Y esto sería el pendiente. Os lo digo así por si alguien lo quiere hacer más grande, ¿vale? Aquí ya cortaríamos y esto sería un aro que es lo que le vamos a colocar. Ahí es lo que le vamos a colocar al lado en su carita. Os lo voy a enseñar aquí en esta. Es un arito que está hecho con 10 cadenetas. Nada más. Entonces, si alguien quiere el aro más grande, pues ya vosotros miráis el tamaño. Yo lo voy a hacer de 10 cadenas. Y esto pues se lo vamos a colocar aquí al lado en su carita, así, fijaros más o menos. Ahí a esa altura. Podría ser. Yo le voy a poner una gotita de pegamento, pero si queréis se lo podéis coser. Ahí está. Y ya le voy a cortar esto de aquí. Y en el otro lado igual. Y ya por último le vamos a colocar sus pestañas. Entonces con la silicona líquida fría tomamos la pestaña del tamaño que sea el ojito y despacito ahí le vamos a poner. Se la ponemos justo donde termina el párpado, donde habíamos utilizado el fieltro morado. Ahí se la vamos a colocar. Y yo se las voy a poner dobles, le voy a poner 2 en cada ojo, porque son muy finitas estas pestañas y bueno, pues para que queden bien marcaditas le voy a poner 2. Y así estaría finalizadas de poner las pestañas. Y hasta aquí llegamos con los vídeos de Mamá Imelda. Está finalizado el proyecto, me encanta. La verdad es que me parece que ha quedado súper chulo. Bueno, son diferentes porque al final ninguna sale igual que la anterior, aunque las haga la misma persona. Es lo bonito de hacer cosas a mano, pero bueno.
Ahí están las dos. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, daros las gracias, de verdad, tanto por Frida como por Mamá Imelda, que os ha gustado mucho y estoy muy feliz por eso. Y bueno, pues si todavía no estáis suscritos, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo. Y si queréis seguirme en Instagram, por allí os cuento por adelantado los proyectos que vamos a ir haciendo en el canal y así pues ya vais viendo lo que tenemos preparado. Así que bueno, pues hasta el siguiente vídeo, cuidarse mucho, chao chao.